Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Olivia Godínez Burgos. Soy licenciada en Psicología y tengo maestría en Terapia Breve. Formo parte del equipo Cognos y aquí en Cognos doy atención psicológica principalmente a niños y adultos. El día de hoy les quiero hablar de un tema que normalmente en las terapias o en los procesos psicológicos que trabajo con los niños suele ser como interesante para los papás, ¿sí? Hablemos el día de hoy sobre la educación. ¿Qué es la educación? ¿Sí? Educar es el proceso mediante el cual formamos a una persona y lo enseñamos a vivir y a convivir, ¿sí? Educar no solamente significa adquirir conocimiento, sino que incluye muchas más cosas, como por ejemplo el que la persona pueda adquirir valores o desarrollar estos valores, el que pueda tener una participación activa en la comunidad. También incluye el que la persona conozca sus emociones, que aprenda, digamos, como a manejarlas o a experimentar estas emociones, y también que la persona sea capaz de tener una conciencia de sus decisiones y de sus acciones y a la vez hacerse responsable de estas, ¿sí? Que sea capaz de responsabilizarse de sus decisiones y de sus acciones. Entonces, hay muchísimas formas de educar o de tratar de enseñar algo a una persona, ¿sí? Incluso con los papás se trabaja esta parte de la disciplina, el qué tipo de disciplina debo de llevar con mi hijo o con mi hija. Hay diferentes formas de llevar una disciplina o de enseñar a un niño, a un adolescente o a un adulto cierta disciplina, pero hay igual diferentes autores y uno de ellos es Paul Hock, ¿sí? Él nos menciona que hay 4 estilos de disciplina o 4, digamos, estrategias o formas de disciplinar a una persona, ¿sí? Estas estrategias o estos estilos varían dependiendo de qué tan inclinadas estén hacia 2 variables, que es la firmeza y la benevolencia por otra parte. La firmeza se refiere a esta capacidad de poner un límite a la persona y hacer que este límite se cumpla. Y la benevolencia se refiere a que la persona sea capaz de conocer y de comprender el estado de desarrollo en el que se encuentra el otro para así saber qué tanto le podemos exigir o qué conductas podemos esperar de la otra persona, ¿sí? Y por lo tanto, pues no exigir algo que no se pueda cumplir, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tanto se inclinen en esta balanza o entre estas 2 variables de firmeza y de benevolencia, están estos 4 estilos de disciplina que maneja el autor. El primero nos habla de una alta firmeza y nada de benevolencia, ¿sí? Este también es conocido como el amaestramiento. ¿A qué se refiere este estilo? En este estilo de disciplina principalmente se exige la obediencia, ¿sí? El papá o la mamá es alguien que espera del niño una obediencia y que muchas veces suele usar incluso amenazas o ofensas o incluso cierto maltrato, cierta violencia para que se cumpla esto que ellos esperan, ¿sí? ¿Cuál es la consecuencia de utilizar este estilo de disciplina? Bueno, pues generalmente en los niños suele generar miedo, ¿sí? Entonces puede haber obediencia, sí, pero esta obediencia es basada en el miedo al castigo, ¿no? En el miedo a que mi papá o mi mamá me vaya a reprender o me vaya a castigar. No se basa tanto en que realmente el niño aprenda lo que hizo mal o aprenda el por qué no debe repetir esa conducta, y tampoco se basa en que respete al papá o a la mamá o lo vea como una figura de autoridad, sino que más bien es una obediencia basada en el miedo, ¿sí? El segundo tipo de disciplina, el que el autor maneja, es de una alta benevolencia y nada de firmeza. Este también lo llama como sobreprotección, ¿sí? En este estilo de disciplina, pues la característica es como el utilizar el amor como justificación para no poner límites a la otra persona, ¿sí? Como con este pretexto o esta justificación de no querer dañar al otro, de no querer dañar a mi hijo, pues entonces trato de darle todo lo que yo tengo o todo lo que a lo mejor en algún momento yo no pude tener, quiero que él sí lo tenga y no le pongo absolutamente nada de límites, ¿sí? ¿Qué pasa con este estilo de disciplina? Que generalmente los niños pues suelen generar una dependencia, ¿sí? Una dependencia al padre
y conforme se va desarrollando, conforme va creciendo, también va desarrollando una poca o nula tolerancia a la frustración, se va haciendo dependiente y finalmente pues tampoco es un estilo de disciplina que le ayude, ¿sí? Porque está acostumbrado, digamos, a que todo se le dé, ¿sí? A que todo esté como él o ella quiere. El tercer estilo de disciplina sería nada, digamos, baja benevolencia y baja firmeza, es decir, las dos variables están bajas y en este también se conoce como una apatía hacia el hijo, ¿no? O hacia la hija. ¿Qué es lo que pasa en este estilo de disciplina? Que generalmente los papás no tienen un interés real por educar al niño, porque a lo mejor traen, digamos, ciertos problemas o ciertos conflictos que ellos mismos tienen que resolver y entonces se puede, digamos, como caer en dos extremos, ¿sí? En este estilo de disciplina. El primer extremo sería que de repente salga como este papá o esta mamá muy exigente, muy amenazante, muy regañón. Y en el otro extremo sería que también de repente sale un papá o una mamá que simplemente no tiene interés y que tiene muchísima, digamos, omisión de cuidado, ¿sí? No hay un desinterés o una falta de cuidado hacia el niño o hacia la niña. Y el último estilo de disciplina es el de alta firmeza y alta benevolencia, ¿sí? Este estilo de disciplina, digamos, sería el ideal, ¿sí? Es el que podríamos llamar educación. ¿Por qué? Porque en este estilo de disciplina hay reglas y hay límites claros, ¿sí? Los papás establecen ciertos límites o ciertas reglas que los niños o los adolescentes o los jóvenes conocen, saben, digamos, como a qué atenerse, saben qué es lo que se espera de ellos y qué es lo que tienen que cumplir y entonces, por lo tanto, este estilo genera en el niño o en la niña una interdependencia, genera el que puedan responsabilizarse de sus acciones, genera incluso mayor seguridad en sí mismos y obviamente pues va generando un ambiente o un clima familiar adecuado, ¿sí? Finalmente pues nunca estamos como del todo en un estilo o en otro, sino que lo normal o lo común es que vayamos como cambiando de un estilo a otro, ¿sí? Obviamente lo ideal sería estar en este último estilo, que es el que podríamos llamar educación, ¿sí? Porque en este incluso les ayudamos a desarrollar esos valores, ¿sí? Las decisiones que papá o mamá toman están basadas en los valores que les queremos enseñar a los hijos, ¿sí? Sin embargo, pues no siempre es así, ¿no? Sería el ideal y la educación se trata de no irse, digamos, a ningún extremo, no irnos ni al amaestramiento ni a la sobreprotección, sino estar lo más que se pueda en el punto medio, que es esta parte de la educación, una educación basada en valores y una educación en la que podamos ayudar a que nuestro hijo o nuestra hija realmente pueda crecer y desarrollarse. Muchas gracias, nos veremos en otros videos. Gracias.